Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este segundo encuentro eh, que tiene que ver con el teatro, que ha sido prácticamente la columna vertebral del Ateneo de Caracas. Pero no siempre fue así. Hay una cosa curiosa que estaba comentando antes de iniciar este encuentro con Leonardo Gaspar. Una de las cosas importantes de la historia del teatro del Ateneo es que va de la mano con la historia del teatro del país. ¿Por qué digo esto? Porque el Ateneo cuando inició en 1931 comenzó con la literatura y con la música. Hacían círculos literarios de lectura, conciertos, recitales de música. Y el teatro propio de esa época, 1931, época de Gómez, no era bien visto y no tenía público. O sea, no, al Ateneo le costó, tanto como al mismo país, ir sembrando el hábito bueno, de conocer el teatro, de acercarse a él, etcétera. Digamos que en 1933 comenzaron eh, con lecturas, tímidas lecturas dramatizadas. Por ejemplo, la primera fue la obra Tierra Llana de Fernando Paz Castillo. eh, Hicieron algunas tímidas presentaciones, pero realmente el teatro empieza a coger cada vez más cuerpo desde la primera llegada a la presidencia de Ana Julia Rojas. Sabemos que la primera presidenta fue María Luisa Escobar, quien era músico. La segunda fue Ana Julia Rojas, que estuvo de 1942 a 1946. Ahí empezó más o menos tímidamente a dibujarse lo que iba a ser la actividad teatral, se creó como un centro de formación teatral y se creó un concurso de dramaturgia y se dio inicio a la escuela de iniciación teatral, pero bueno, al tiempo decayó, pero volvió a retomarse en la segunda presidencia de Ana Julia Rojas a partir de 1950. Se retomó el proyecto con mayor fuerza y entraron como protagonistas Juana Sujo, Alberto de Paz y Mateo, Horacio Peterson, Esteban Herrera, en todo lo que es la parte de la formación de actores y la conducción del movimiento teatral ateneísta por más de 20 años. Luego crearon un grupo de teatro del Ateneo de Caracas. El Ateneo tenía su grupo de teatro y estaba conformado por Esteban Herrera, Fernando Gómez, María Luisa Lamata, Reina Berta Moncayo, Carmen y Paul Antillano y Enrique Benchimol. Los concursos de dramaturgias que se celebraban y se premiaban cada 8 de agosto, bueno, también agarró cuerpo y periodicidad. Y entre los que ganaron la dramaturgia están José Antonio Real, Rafael Pineda, Román Chalbó, César Rengifo, entre otros. Y luego, bueno, crearon el grupo de teatro, al crearse el grupo de teatro del Ateneo de Caracas, bueno, ellos empezaron, hubo una apuesta que se llamaba Nuestro Pueblo, de Thornton Wilder, dirigida por Horacio Peterson, que luego de montarse con éxito en el Ateneo, se presentó en el Teatro Municipal y luego en la Concha Acústica. Y bueno, César Rengifo también representó varias obras de Chekhov, de Humberto Orsini, de Enrique Izaguirre y hasta de su autoría. La obra La Casa de Ramón Díaz Sánchez es la primera pieza del grupo de teatro del Ateneo de Caracas que se presenta en el Teatro Nacional bueno, y se presenta en el Teatro María Guerrero de Madrid. Es la primera vez que se hace una gira internacional. Y la obra de Caín Adolescente, de Román Chalbó,
se presentó, fue la que se presentó realmente por primera vez en el Teatro Nacional y que venía del Ateneo de Caracas. O sea que de manera que Ana Julia Rojas, quien además lleva el nombre de la sala Ana Julia Rojas del edificio Ateneo de Caracas, fue la que sembró las bases del teatro en el Ateneo de Caracas. Y bueno, y creo que vamos a seguir entonces ahora con este recorrido en la historia del teatro en el Ateneo, luego de darle la palabra a mi queridísima amiga, la actriz, cantante, locutora, que ha dirigido obras de teatro, que ha conducido programas en radio, en televisión, que es un ser humano maravilloso, que ha estado siempre cercano al Ateneo, en las buenas y en las malas, nuestra queridísima Elba Escobar. Bienvenida, Elba, y gracias por todo. Gracias Vilma por la invitación, gracias al Ateneo de Caracas. Me siento obviamente súper honrada de estar aquí, de compartir con mi querido amigo y maestro Leonardo Asparren Jiménez y contigo y con todos los amigos que están aquí llegando a este encuentro ateneístico. Estoy muy feliz. Mi historia con el Ateneo es enorme desde muy niña, muy jovencita, cuando yo iba a ver las obras de teatro infantil del grupo Porque un día salga el sol, sin nube que lo oscurezcan en la salita de atrás de la casita, hasta la construcción del edificio, la inauguración del edificio del Ateneo de Caracas y todas las obras que monté allí en las que trabajé, obras exitosísimas. Y espectáculos, espectáculos que dieron vuelco a la concepción del teatro venezolano. Yo llegué a hacerme una foto en la entrada del Ateneo de Caracas con las pantallas donde se ponían los eventos que estaban en cartelera y en dos obras de teatro al mismo tiempo, cuando el éxito de Monólogos de la Vagina y de El Minotauro, la obra de León Febres Cordero. En fin, la historia es enorme, todos tenemos algo que contar del Ateneo de Caracas y desde el punto de vista teatral, hubo un momento, aunque yo soy de las hijas de la Santísima Trinidad del nuevo grupo, de alguna manera todos terminamos mirando hacia el Ateneo, entrando al Ateneo, formando parte de la historia, se convierte el Ateneo en nuestra casa, el lugar donde más tiempo pasamos, entre la librería, los ensayos de teatro, las funciones, el café, vamos a almorzar en el Ateneo, los encuentros con los amigos. ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en el Ateneo. La galería de los espacios cálidos, el cine. Eh, Uno no puede pensar en ese Ateneo sin pensar en el hogar. E incluso una vez que pasó todo aquello que nos cambió por completo, el momento en que se inauguró la casita de la colina, fue un momento también que nos unió profundamente. De manera que estoy honrada de estar aquí. No vine a contar mi historia, sino a contar la historia del Ateneo de Caracas, gracias a nuestro amigo Leonardo Asparren Jiménez. Él es barquisimetano, es licenciado en filosofía y en teatro latinoamericano en la Universidad Central de Venezuela, de la que es profesor titular en teatro griego y teatro venezolano. Es miembro de la Academia de la Real Academia Venezolana de la Lengua, que es correspondiente de la Real Academia Española, expresidente de la editorial Monte Ávila latinoamericana y de la Fundación Teresa Carreño, entre otras fundaciones y espacios ligados a la cultura. Es acreedor del premio Armando Discépolo de investigación de la Universidad de Buenos Aires. Sus últimas publicaciones son José Ignacio Cabruja y su teatro, que fue en el 2012, Isaac Chocrón, La vida requisada, también en el 2012, y Clásicos del Teatro Venezolano, una antología en tres tomos que editó en el 2014.
Bienvenido, Leonardo. Qué rico compartir contigo. Te dejo la palabra y ahí vamos contándonos el Ateneo de Caracas a través de tus buenos saberes. Tienes que encender el micrófono, Leo. Muchísimas gracias por la invitación del Ateneo, de Vilma, y gracias a ti, Elba, por tus palabras introductorias. Hablar del Ateneo de Caracas y del teatro venezolano es la misma cosa, por lo menos durante algunos periodos fundamentales en la cultura venezolana, algunos momentos verdaderamente fundamentales. Como dijo Vilma, desde muy temprano, a comienzos de la década de los 40, el Ateneo asumió el teatro como una de sus actividades cardinales, como parte de su columna vertebral. Gracias en primer lugar a Ana Julia Rojas, porque ella fue la que tomó la iniciativa de crear una escuela de iniciación teatral, de crear un concurso, ¿verdad? Incluso de crear un festival de teatro hacia 1947, que lo dirigió Eduardo Calcaño, ¿no? Es decir, hay un cambio importante, como lo señaló Vilma, en 1952, porque en ese momento Ana Julia Rojas y Esteban Herrera toman la decisión de crear un grupo de teatro y llaman a Horacio Peterson para que Horacio sea el director de ese grupo. Horacio tenía 4 años, no más acá en Venezuela. Él había venido como parte del equipo de Juan Azujo para hacer cine, y aunque Horacio tenía formación teatral adquirida en la Universidad de Chile, no tenía experiencia teatral de director o de actor, etc. Pero asumió el reto, y hay que decir que lo asumió de la mejor manera para el teatro venezolano. Porque cuando uno revisa el repertorio de obras de Horacio Peterson, puestas a un lado las venezolanas, diré por qué, nos encontramos con que Horacio le ofreció al público venezolano a los autores más actuales a nivel internacional. Es decir, estar presentando acá a Thornton Wilder con Nuestro Pueblo a mediados de los años 50 era una especie de una osadía de modernidad verdaderamente importante. Lo mismo cuando presentó a Tennessee Williams, a Arthur Miller y a Eugene O'Neill, que fueron parte de los autores de su repertorio. Y en cuanto al teatro venezolano, me parece muy bien que Vilma haya nombrado La Casa, la obra de Ramón Díaz Sánchez, no solo porque La Casa fue llevada para presentarse en el Teatro María Guerrero de Madrid en 1956, sino porque fue un rescate sumamente importante. En la transición de modernización del país, finales de los años 40, década de los años 50, La Casa ocupa un lugar muy importante, porque La Casa es el drama de una ciudad y de una gente que se está modernizando y no sabe cómo hacerlo, apegado, arraigado a ciertas tradiciones. Yo cada vez que pienso en La Casa y puedo decirle a alguien que la monte, pues lo digo como lo estoy diciendo en este momento. En 1958 hay un cambio radical, es decir, cambia la historia del país, comienza el periodo, el mejor periodo de nuestra historia, los mejores 40 años de nuestra historia, y durante
buena parte de esos años el Ateneo de Caracas está en primera fila en todo lo que tiene que ver con renovación del teatro, con experimentación de nuevas formas y de nuevos lenguajes, con el siguiente elemento. En 1963, en el gobierno todavía era el gobierno de Rómulo Betancourt, el Ateneo inaugura su primera sala, que fue construida según el diseño de Carlos Raúl Villanueva. Una sala muy querida. Ahí ocurrieron eventos sumamente importantes, ¿verdad? Una excelente sala con una acústica envidiable. Y a partir de ahí, esa sala se transforma en el epicentro del Teatro de Caracas. A partir de 1958, que empieza toda la reorganización del teatro venezolano, hay una explosión de energía, de creatividad, incluso en algunas ciudades del interior del país, pues el Ateneo se transforma en el epicentro, con un competidor que hizo que entre ambos hubiesen encuentros simpáticos y encuentros favorables para el desarrollo del teatro venezolano. Ese competidor fue el teatro de la Universidad Central que dirigía Nicolás Curiel. Es decir, ¿qué ocurre en ambos sitios? O me concreto al Ateneo. Se le ofrece al público por primera vez un sentido de contemporaneidad teatral. Ya el costumbrismo estaba de capa caída, ¿verdad? Por algunos movimientos renovadores que habíamos tenido, pero ya en el ambiente de democracia que se comienza en 1958, pues la apertura es total. Y el Ateneo tiene una década maravillosa durante esos inicios de la democracia venezolana. Y ahí está Horacio Peterson con la cantidad de autores que monta, con Albert Camus, Tennessee Williams, es el Calígula que montó Horacio, protagonizado por nuestro amigo Esteban Herrera, y escenografía de Alejandro Otero, pues es recordado y es siempre visto por la calidad que tuvo. De tal manera que el Ateneo se transforma en un centro. Y yo particularmente me siento como metido ahí, porque en mi época de estudiante yo vivía en una pensión frente al Ateneo. De tal manera que yo iba a la casa del Ateneo todos los días a cualquier hora. Cuando el secretario general fue Ludovico Silva, que éramos muy buenos amigos, cuando estuvo Bélgica Rodríguez, que seguimos siendo buenos amigos, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí pendiente de todo lo que ocurría en cualquier momento. Y veía el fervor con el que el público iba a ver las obras. Por supuesto, yo me hice amigo de los porteros, yo me hice amigo de la gente, y la mayoría de las obras yo las veía sin pagar entrada, 3, 4 veces, según el interés que yo pudiera tener en la obra. Hay un hecho en la historia de ese periodo que hay que resaltar también en lo que concierne al Ateneo. Porque la década de los 60 fue una década de un teatro experimental. Es decir, el teatro venezolano sintió que se le quitaban las ataduras y podía probar cualquier forma de nuevos lenguajes, podía probar cualquier forma de nueva dramaturgia. Y en el Teatro del Ateneo de Caracas ocurren hechos que por lo menos son históricos para mi memoria, porque yo estuve ahí, estudiante de la Universidad Central.
Es decir, yo fui testigo de los montajes que hizo Horacio de Calígula, de los montajes que hizo de Fuente Ovejuna, el montaje que hizo de Marat Sade, y se veía que ahí estaba el corazón de la actividad teatral venezolana. Es decir, lamentablemente, en algún momento, Nicolás Curiel se separa del teatro universitario, entonces se desbalancea la contienda electoral y se centra en el Ateneo, donde realmente se estaban estrenando las más importantes obras venezolanas de la época. En 1963, Isaac Chocrón estrena Animales Feroces. En 1964 se estrena La Quema de Judas. Y en 1960, de Román Chalbaud. Y en 1967 se estrena Los Ángeles Terribles, también de Román. Tres obras fundamentales en la historia del teatro venezolano por siempre, pues que yo algunas veces digo que lástima que no las vuelven a montar para ver cómo funcionarían con el público actual. Pero el teatro, el Ateneo como casa y el teatro como lugar son el gran imán de la gente joven. Todos los muchachos que querían hacer algo distinto, lo que se les ocurriese, sin que respondiera incluso a ningún rigor, a ninguna metodología, a ninguna dramaturgia académica, etcétera, sabía que en el Ateneo tenían un sitio para presentarse. ¿Sí? Hay dos nombres fundamentales en esto, que son Levi Rosel y Andrés Martínez. Cuando Levi Rosel en 1966 estrena Bima Soluleca, le dio una patada a la mesa y nadie supo qué hacer. Es decir, nadie supo qué hacer en el sentido de qué es lo que está pasando acá, cuál es nuestro pasado y cuál va a ser nuestro futuro en actividad teatral. Un espectáculo desacralizador de las formas expresivas que empleaba el teatro venezolano, un teatro experimental en el mejor sentido del término, buscando nuevas formas. Lo mismo Andrés Martínez, lamentablemente fallecido hace poco, que estuvo dirigiendo la escuela Juana Sujo. Y yo digo que todo esto hay que recordarlo y tenerlo presente. Igual cuando Álvaro de Rosón monta La Mandrágora y el objeto principal de la escenografía era un Volkswagen. El gran patrocinador que estaba escondido detrás del telón era Horacio. Porque Horacio, al ser el director del teatro, del grupo de teatro del Ateneo, pues en buena medida era el director de la sala, el que daba fechas y permitía organizar la programación. Es decir, el ambiente teatral así del Ateneo fue fenomenal. Las mesas redondas, las conferencias. Hubo una vez unos eventos relacionados con el teatro checoslovaco. Y el Ateneo patrocinó dos de los más importantes festivales de teatro que alguna vez se han hecho en este país. El primer festival de teatro de 1959 fue patrocinado por el Ateneo de Caracas y por Pro Venezuela. Un maravilloso programa de mano con toda la programación que recogió información histórica para que quien tuviese el programa en sus manos, yo lo conservo, supiese que el teatro venezolano no lo habían inventado ayer, que el teatro venezolano tenía una historia y que esa historia, de alguna u otra forma, tenía un punto de encuentro en ese primer festival. ¿Por qué un punto de encuentro?
porque cuando uno revisa el repertorio de ese festival, uno encuentra un grupo de autores tradicionales que venían de hacer teatro en los años 30, en los años 40, después de la muerte de Juan Vicente Gómez, y algunos jovencitos que empezaban a atreverse a ser incluso irreverentes con el teatro, como es el caso de Román Chalbaud y Requiem para un eclipse. Ese tiene el patrocinio del Ateneo de Caracas. 2 años después se realiza el segundo festival en la sala en una sala que quedaba en los terrenos que hoy en día son terrenos baldíos alrededor de la avenida Bolívar. Y el tercer festival, que es el más importante. El tercer festival se realiza en el Ateneo entre noviembre de 1966 y marzo de 1967. ¿Por qué tanto tiempo? Porque hizo algo que merecía el teatro venezolano. A cada grupo de teatro se le dio una semana para que ensayara con comodidad y pudiese tener su temporada de jueves a domingo. Eso lo asumió plenamente el Ateneo de Caracas en el contexto de los preparativos que había para el patricentenario del siguiente año. El teatro venezolano experimental porque buscaba nuevos lenguajes, como dije hace un momento. Ahí se hizo la otra historia de Hamlet, de Umberto Orsini. Ahí se hizo el experimento número 1 que trajo la Asociación Carabobeña de Arte Teatral de Valencia, comandada por Eduardo Moreno y este director que murió hace poco, ahora no recuerdo su nombre, experimento número 1. Horacio, como dije hace un momento, hace 3 o 4 montajes históricos. El Hamlet, que hizo gira por el interior del país en 1959. En 1966, que fue un año sumamente en Caracas y en 1966 él presentó Fuente Ovejuna, que mereció una larga e intensa polémica en la prensa, en primer lugar en el diario El Nacional. ¿Por qué? Porque Horacio hizo una adaptación de la obra. Hizo una intervención dramatúrgica en el texto de Lope de Vega, incorporó textos de otras obras de Lope de Vega y acomodó un poco algunas secuencias de la obra. Esa fue una polémica muy dura, una polémica donde se usaron palabras mayores por el acuerdo y el desacuerdo que hubo. El profesor Santiago Magariño, una figura clave en las actividades del Ateneo y que dirigía el Instituto de Arte de la Universidad Central de Venezuela, terminó dándole una patada a la mesa y renunció, ¿verdad? Pero fue un montaje, de Fuente Ovejuna, de un gran éxito. Y Horacio hubo, declaró todo lo que él tenía que decir sobre el texto sin ningún tipo de problema y siguió, pues. Y por supuesto el montaje de Marat Sadre, que acababa de tener un éxito rotundo en París y en Londres, y que es una de las obras centrales y fundamentales del teatro venezolano, del teatro mundial en la década de los 60. Pues. Todo esto que hacía que el Ateneo fuera el sitio a donde había que ir.
el sitio donde había que ir, porque ahí íbamos a encontrar el terreno fértil para que fermentara y creciera el nuevo teatro venezolano, que estaba floreciendo de una manera incluso descontrolada por diversas razones. Horacio renuncia al Ateneo y se crea un momento de deslinde fundamental para el Ateneo y por supuesto para el teatro venezolano, porque ya en esos momentos estaba en Caracas Carlos Jiménez, quien en 1970 había protagonizado un pequeño escándalo acá en Caracas, porque había estrenado una obra que causó mucha consternación en la ciudad, la orgía de Enrique Buenaventura, y que por razones que a mí nunca me han quedado claras, fue suspendida. Carlos, lo recuerdo perfectamente porque yo estuve allí, se fue al Festival de Manizales en Colombia, el Festival de Teatro Universitario de Manizales en Colombia, a denunciar que le habían prohibido una obra aquí en Venezuela, cosa que a él no le había ocurrido en ninguna parte. Yo había asistido a ese festival acompañando al Teatro Universitario de Carabobo, quien llevó el montaje de La muerte de Lúculo de Bertolt Brecht allá. Carlos regresó a Caracas y es cuando se da el deslinde en 1971, y él asume la actividad teatral del Ateneo. Sí, ahí hay un periodo de tiempo que yo desconozco o sobre el cual no me siento autorizado para hablar, porque en 1971 yo me fui para Europa a cumplir funciones diplomáticas y regresé a comienzos de 1977. Por esa época, Carlos hizo dos montajes que siempre son citados y siempre son comentados. En primer lugar, hizo el montaje en 1970 de Juguemos en el Mundo, un espectáculo musical. Yo recuerdo haber publicado una crítica en la revista Quena, y en 1971 Tu país está feliz, que es digamos que es su carta de presentación y que normalmente es citado, y creo que alguna vez Rajatabla quiso hacer un remontaje de la obra o logró hacerlo, ¿no? Yo no vi ese montaje, ni vi nada de lo que ocurrió entre 1971 y 1977. Ahora bien, respecto a la actividad teatral como tal, Tulio Hernández hace 2 días decía con toda la razón del mundo de que María Teresa era una de las grandes damas de la cultura venezolana. No es coincidencia hollywoodense que ella haya asumido la dirección del Ateneo en 1958, el año cuando se inicia el proceso democrático venezolano. De tal manera que María Teresa termina siendo una de las grandes líderes de la democracia venezolana, porque le da a la cultura grandes espacios de libertad que hicieron posible que durante esos 40 años la cultura venezolana se desarrollara como nunca se había desarrollado antes ni después. Es decir, es el teatro con la pintura, es el teatro con la música, es la música con el cine, es el cine con las conferencias, con las exposiciones
de toda índole que se realizan en esa época. Pero cuando yo regreso en 1958, perdón, en 1977, me encuentro otro país. Y eso tiene que ver con la actividad teatral de la época y con la actividad que viene después. Es decir, me encuentro con un país que es líder mundial en materia económica y democrática. El continente estaba lleno de dictadores y muchos grandes teatristas, valga la pena mencionar a Juan Carlos Llené solamente, se vienen a Venezuela. Y la casa que los acoge es el Ateneo. Por ejemplo, eso me entero después. Carlos Jiménez había conocido en Puerto Rico a Luis Molina, que estaba promoviendo o dirigiendo un festival de teatro allá en Puerto Rico. Y Carlos lo invita para que venga a ver si aquí en Venezuela se puede hacer un festival internacional. Inmediatamente el Ateneo acoge a Luis Molina, le da espacios para que pueda trabajar, y es uno de los factores determinantes para que Caracas se transforme en la sede del Festival Internacional de Teatro que todos disfrutamos y que todos pudimos ver. En 1977, cuando yo llego, ya eso es una realidad. Ya eso es una realidad, y Venezuela, y mejor dicho, la cultura venezolana y el teatro venezolano y el Ateneo de Caracas se estaban preparando para realizar el año siguiente, es decir, 1978, la cuarta sesión mundial del Teatro de las Naciones. ¿Qué Venezuela es la que yo me encuentro? Yo me encuentro la Venezuela de la gran Venezuela, de la gran Venezuela democrática, de la gran Venezuela era realizar un festival acorde con el país. Era la suerte y la responsabilidad de estar entre los directivos de ese festival y ver cómo el Ateneo se entregó plenamente a ese festival. ¿Eso qué significó? Eso significó la culminación de un periodo histórico para el Ateneo. El Ateneo ya no era la casa de la cultura de la ciudad de Caracas, sino que el Ateneo era un en primer lugar, el centro cultural privado más importante. No, supongo que a nadie nunca se le ocurrió discutir. El centro más importante del país, mientras el Estado venezolano no tenía uno equivalente, ¿verdad? Es decir, se había comenzado la construcción del Teatro Teresa Carreño, aprobado por el presidente Rafael Caldera, y todo estaba como en espera. Y en esa espera entró el Ateneo. ¿Por qué? Porque cuando se comienza la construcción del Teatro Teresa Carreño, el gobierno de la época, que presidía Luis Herrera Camping, decide construirle una nueva sede al Ateneo, que es la sede en la que el Ateneo se instala en 1983, en los mismos días cuando se inaugura el Teatro Teresa Carreño, que es la sede que todos llegamos a conocer y que sabemos lo que ocurrió hace pocos años con esa sede.
Esa sede fue pensada para el Ateneo porque tenía méritos suficientes para tener un teatro propio, para tener una sala de exposiciones propia, para tener todo lo que ahí hubo. Quizás la mejor librería del país. Y gracias a esa sala, el Teatro del Ateneo se transformó en un centro teatral mucho más activo, porque era una sala con la mejor tecnología que se disponía en aquella época, abierta a toda una gran programación, mientras Carlos Jiménez iba paso a paso dándole forma a su agrupación Rajatabla, que ya no era el grupo de teatro del Ateneo en los términos en que los dirigió Horacio Peterson, sino que era un grupo de teatro del Ateneo, pero con un gran margen de autonomía, porque tenía una sede aparte que todavía está allí, y creo que Rajatabla todavía allí se encuentra. Claro, todos esos años posteriores, la década de los 70, la década de los 80 del siglo pasado, el teatro venezolano se multiplicó en todos los órdenes nacionales que le fue posible, ¿verdad? Y el Ateneo se consolidó. Eso no hay que dudarlo, como la principal sala teatral de Caracas. Se hicieron festivales de diversa índole en varias salas de la ciudad, en la sala de la compañía de teléfonos en la Avenida Libertador, en la sala de Cadafe, la empresa energética en el Marqués, y otras salas pequeñas y medianas en Caracas, pero siempre la brújula mostraba el edificio del Ateneo a partir de 1983, donde estaba el mejor sitio de reunión, de convocatoria para las reuniones. Si a comienzo de la democracia los polos de tensión teatral fueron el Ateneo y el Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela, ahora había otro polo de tensión muy favorable y muy beneficioso para el teatro venezolano, con el Teatro Alberto de Paz y Mateo del nuevo grupo. Y los jóvenes dramaturgos que en los años 60 habían tenido en el Ateneo la casa de su revelación como dramaturgo, se habían agrupado en el nuevo grupo en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, de tal manera que nosotros los espectadores, los críticos, sabíamos que teníamos que hacer como una pelota de tenis, ir y venir a ambos sitios, porque allí era donde estaba la actividad teatral. El hecho de que el Ateneo pudiese diversificar sus actividades permitió que se creara un Instituto Internacional de Teatro Latinoamericano, patrocinado promovido y dirigido por Luis Molina y por Juan Carlos Genet, que sirvió de plataforma desde el Ateneo para relacionar al teatro venezolano con el teatro a nivel internacional, y para que los teatristas del continente, perseguidos por las dictaduras del continente, supiesen que ahí había una casa que los recibía con mucho gusto, con un gran sentimiento y sentido de fraternidad continental desde todo punto de vista. No quiero abundar sobre el Festival Internacional porque tendremos una reunión específica dirigida a eso,
pero el Festival Internacional fue importante en la medida en que le permitió al teatro venezolano relacionarse con el mundo, ¿verdad? Y que el mundo supiese que en un país petrolero, que en un país monoproductor, que un país de cuya historia pocas personas hablaban, tenía un movimiento teatral, tenía una dramaturgia, tenía grupos de teatro importantísimos. El teatro venezolano, por ejemplo, tenía funciones, tú los debes recordar porque estuviste ahí muchas veces, tenía funciones de martes o de miércoles a domingo, ¿verdad? Sí. El lunes para descansar y después eran temporadas de martes a domingo. Hoy en día, no tomemos en cuenta la pandemia, pero normalmente hoy en día las obras se presentan es de viernes a domingo. Sí. La pandemia ha hecho que la situación sea mucho más irregular. Pero sí había eso, y había también un respaldo, no el mejor, ni el plenamente deseado, pero había un respaldo del Estado. El Estado tomó conciencia de que tenía una obligación con la cultura en general y con el teatro en particular. Es decir, instituciones públicas que merecían ser atendidas, proyectos culturales privados que merecían por derecho ser atendidos, y ahí estuvo el teatro. No en las circunstancias ideales, ¿verdad? Que quisiéramos o que se quería en aquel momento, pero sí estaba. Sí, el teatro venezolano oía al teatro cuando el teatro le hablaba y por lo general tenía alguna respuesta. En el caso del Ateneo, con mayor razón, porque es que el Ateneo era un organismo multidisciplinario, ¿verdad? Donde estaban los escritores, estaban los pintores, estaban los cineastas, estaban la gente de teatro, y eso le daba un público sumamente diverso a sus actividades. Por eso el edificio fue diseñado para que todas esas actividades pudiesen tener lugar ahí sin que se estorbaran unas a otras, ¿verdad? De tal manera que cuando el Ateneo de Caracas hablaba, el país lo oía. Porque estoy copiándome una frase de una obra de teatro que en este momento no identifico, ¿verdad? Claro, había obras que fracasaban en su temporada, eso también ocurre en todas partes del mundo, que el público no iba porque no le gustaba, o el público no iba sencillamente porque el montaje era malo. Ahí no me alborotes mi lengua de crítico. Porque no vamos a nada. Pero eso ocurre en todas partes del mundo. Claro. Yo le oí decir una vez a José Ignacio Cabruja algo que define mucho la situación. José Ignacio en alguna ocasión dijo que el teatro venezolano no estaba preparado para el éxito. Y eso lo decía él con conocimiento de causa de la programación, tanto del Ateneo como del nuevo grupo. Porque se estrenaba una obra y se le programaban 3 semanas. O se le programaban 4 semanas. Y resulta que la obra era un gran éxito y podía seguir en cartelera, pero es que había otra que estaba esperando. Porque se le había dicho a la otra, mira, tal día tú estrenas. Y era una obra que se había sido ensayada, que había sido lista y que tenía la producción entre telones para que se bajara una escenografía y se pusiera la otra que estaba esperando. Yo recuerdo haber pasado por eso Fíjate. y recuerdo que poco a poco se fue como flexibilizando. Entonces comenzaron inevitablemente a ofrecerle
el teatro a los grupos que venían después, con la condición de que si esta obra tenía éxito, se iba a ir extendiendo la temporada. Empezó como a flexibilizarse un poco esto, porque había que hacerlo. Yo me acuerdo de eso. Por cierto, te quería, ahora que nombraste a José Ignacio, obviamente estas personalidades de lo que nosotros llamábamos la Santísima Trinidad del nuevo grupo, que eran José Ignacio, Isaac y Román, todos comenzaron también sus primeros montajes, sus primeros éxitos en el Ateneo de Caracas. Claro. Pero en algún momento ellos tres hicieron como una especie de combo y se fueron al nuevo grupo y comenzaron a competir, pero una competencia bastante productiva, creativa, leal. Pero ¿cómo fue ese primer momento en el que ellos armaron el nuevo grupo y el nuevo grupo comenzó de alguna manera un poco más tímida y más pequeña a ser una referencia también importante del teatro? Mira, volvemos a la década de los años 60, que a mí me fascina permanentemente. Había demasiado teatro experimental, ¿verdad? Donde 2 o 3 muchachos se montaban en el escenario para inventar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ellos 3, que estaban comenzando a ser reconocidos como nuevos dramaturgos, sintieron que tenían que protegerse del teatro experimental que hacía y deshacía. Interesante. ¿Verdad? Entonces, tenemos que protegernos porque nosotros escribimos obras de teatro que tienen un comienzo, un intermedio y un final sin tanto adorno experimental. Aunque sus obras fueron muy renovadoras en lo que se corresponde al lenguaje teatral o al lenguaje dramático, ¿no? Isaac Chocrón en esa época, si mal no recuerdo, trabajaba en el Ministerio de Hacienda y porque Isaac fue economista con preparación de alto nivel y estaba el teatro, ¿cómo se llama? El Teatro de Caracas, ¿verdad? Que lo tenía 2 grandes directoras de ballet, las hermanas Contreras, Margot e Irma Contreras, que estaban allí. Yo no tengo claro por qué el gobierno de la época invirtió dinero en la construcción de ese teatro, que se lo dieron a un arquitecto uruguayo que vivía acá y que, bueno, lo diseñó tal y como está. Pero lo cierto es que las hermanas Contreras, Margot e Irma, ya no estaban en capacidad de administrar aquel teatro, pues. Hoy en día es un teatrico que está por ahí medio arrinconado, ¿verdad? Pero en aquel momento era una opción de espacio teatral brillante. Entonces Isaac hizo todas las gestiones del caso para que le dieran la sede. En esa época, el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes lo presidía Simón Alberto Consalvi. Yo formé parte de su equipo a cargo del departamento de teatro. Entonces, bueno, se hizo todo lo que se pudo para que ellos estuvieran allí y Isaac, fundamentalmente Isaac, movió, vamos a decirlo de esa manera, toda una serie de relaciones que él tenía para poder tener un financiamiento básico, ¿no? Pero la razón de fondo fue salvarnos como dramaturgo en un teatro que está experimentando cualquier cantidad de cosas y cuya tendencia ciertamente no era hacer un teatro a partir de los dramaturgos venezolanos, sino hacer un teatro a partir de lo que al director le venía a la mente para ponerlo en el escenario. Se ve claramente, Leonardo, se ve claramente en el hecho de que ellos, José Ignacio, Isaac y Román, no crearon un grupo de teatro, crearon un grupo de producción teatral. Claro. No eran un grupo de teatro. Cuando el Rajatabla
tenía su grupo de teatro que producía y experimentaba con el grupo, ¿no? Claro, claro, Sí. claro. Esa es una diferencia importante, me parece muy bien que lo diga, porque el nuevo grupo se transformó en la institución teatral más importante, mientras que Rajatabla era el grupo teatral más importante y reconocido. Pues. Dos maneras distintas de hacer teatro que de alguna u otra forma se complementaban, por supuesto. Y en el caso del Ateneo, pues el Ateneo manejaba su sala de una forma abierta para los grupos que allí se presentaban y Rajatabla llevaba adelante su proyecto estético particular con todos los resultados que conocemos y con toda la obra que hicieron. En ese sentido se puede hablar del Teatro del Ateneo de Caracas, la sala Ana Julia Rojas, con mucha justicia con el nombre de ella, y Rajatabla, con toda la autonomía que ellos quisieron y que en un momento determinado se transformó en una fundación, la Fundación Rajatabla, con presupuesto totalmente independiente del presupuesto del Ateneo. Vamos a abrir la posibilidad de preguntas y respuestas. Si hay alguien de los que están aquí participando, tienen el deseo de hacerle alguna pregunta a Leonardo, o preguntar o contar alguna anécdota y participar de alguna manera, solamente con ir a reacciones y levantar la manito, ya nosotros sabemos quién quiere participar, y Marianita les da entrada de voz y de imagen. Así que somos todo oídos y estamos dispuestos a seguir contando cuentos del Ateneo de Caracas. ¿Te acuerdas? Mientras la gente decide preguntar, ¿te acuerdas de la máscara en el espejo, Leonardo? Que fue un evento que hizo Carlos Jiménez y ocupó todos los espacios del Ateneo, incluso los camerinos. Había como una especie de viacrucis por los camerinos, donde en cada camerino había un montaje. Fue como el comienzo de microteatro. Para mí eso de los camerinos fue como una especie de semilla de lo que hoy día se llama microteatro. Sí, claro que sí. Sí, lo recuerdo. Un espectáculo muy ambicioso de una manera de hacer teatro total. Exacto. Donde el espectador estaba dentro del evento, no separado frente a él. Y claro, ¿cómo no? Fue maravilloso. Sí, claro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Creo que están todos como muy calladitos. Cuando entró Violeta a la sala, yo vi que Violeta tenía la manito levantada. Dalila, ¿quién más anda por ahí? Está Dalila, está Violeta Alemán, está Carlota Sosa, está Claudio Urdaneta, a que creo que se acaba de caer la conexión. Luis Parada. Entonces, toda muy cercana a Violeta. Bueno, creo que están tímidos, ¿verdad? Ajá, Violeta. Prende el micrófono, Violeta. Está muteada. Que abra el micrófono. No te escuchamos, Violeta. Está apagado tu micrófono. Préndelo. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, hola a todos, ¿cómo están? Saludos. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, queríamos saber si tenías alguna anécdota que contar o algo que quieras, compartir con nosotros. Claro que sí. Experiencias en el Ateneo que han sido muchas. Sí, yo he tenido el placer de estar en diferentes momentos en el Ateneo de Caracas, en el antiguo Ateneo, como yo le decía, el antiguo Ateneo, la casita, invitada nada más y nada menos que por Aura Saravia.
Y entonces ahí hice de mis primeros conciertos cuando yo estaba estudiando canto en Estados Unidos y vine en una oportunidad a Caracas y ahora me presento en el Ateneo. Entonces yo les comentaba a Vilma una cosa muy curiosa porque fue muy simpático para mí porque dentro del concierto, no me pregunten el año, pero creo que debe haber sido por los 80, eso fue por los 80. Y entonces en mi concierto yo tenía que cantar las 7 canciones populares españolas de Falla, de Manuel de Falla, que son 7 canciones que los conocedores pues saben que cuando una intérprete los hace, espera desde la primera a la 7ª canción para aplaudir, es lo normal, pues, ¿no? Entonces yo comienzo mi concierto y felizmente habían venido a mi concierto unas queridísimas amigas mías que teníamos muchos años sin vernos desde que yo me fui. Es más, desde que me mudé, 3 amigas entrañables de mi infancia. Y entonces ya se enteraron del concierto y fueron al antiguo Ateneo a ver su concierto. Y ya se sentaron las 3 de primeritas a ver a su amiga. Y yo feliz de verlas después de tanto tiempo. Y entonces yo comienzo a cantar mi primera canción de Manuel de Falla, de las 7 canciones populares. Y entonces, claro, nadie aplaude porque cuando viene las, pues no aplauden porque hay que esperar la segunda, la tercera. Entonces ellas intentaron aplaudir y entonces les pareció curioso que nadie aplaudiera. Entonces canto mi segunda canción y cuando termino, ellas aplauden tímidamente. Ya en la tercera canción, cuando termino, ellas aplauden un poco más fuerte, pero cuando terminó la 4ª canción se pararon a aplaudir, bravo, bravo, bravo. Yo me imagino que en el fondo pensaban, mi amiga no le estaban aplaudiendo a nadie. Y entonces yo, bueno, no podía hacer nada, no le podía decir nada. Y cuando terminé mi 7ª canción de Manuel de Falla, pues todo el mundo aplaudió. Entonces ellas se dieron cuenta de que allí era donde tenían que aplaudir. Pero es algo que recuerdo con mucho cariño porque eso me demostró pues la solidaridad de mis amigas, la solidaridad que ellas no aplaudían a nadie, ellas se pararon a aplaudir con vigor y con todas las ganas. Entonces, esa es una de las cosas que recuerdo. Bueno, recuerdo muchas cosas. Yo estuve en el Ateneo con un montaje muy hermoso con el Actoral 80 que fue Los Hombros de América. Eso fue en la Sala Ana Julia Roja y tuvimos una temporada muy hermosa en la Sala Ana Julia Roja. Ayer compartí escena con Alejo Felipe, con Tania Sarabia, con Juan Manuel Montesinos, con Marta Estrada. O sea, fue un montaje muy hermoso. Y también estuve en un montaje, un unipersonal que se llamaba Ella Cantaba Boleros, en la sala de conciertos del Ateneo. En ese momento la productora era Jorgita Rodríguez y la obra era de Ciro Acevedo y la dirección la había hecho Gladys Prince. Y fue muy hermoso. Yo recuerdo particularmente la calidez de la sala de conciertos del Ateneo de Caracas con ese montaje. Y por eso siempre está en un lugar muy especial de mi corazón. Va a ser así siempre, porque son esas cosas que siempre que yo iba al Ateneo, siempre me abrían las puertas, siempre fue algo solidario, fue positivo. Es más, mi vida está asignada por el teatro y la música, y en la sala de conciertos yo también hice un concierto bellísimo y Vilma tuvo la gentileza de cederme la sala de conciertos para grabarlo, para en un futuro poder hacer un CD de ese concierto. Entonces, imagínate, son muchas vivencias, muchas cosas que yo tengo que decir del Ateneo de Caracas. Como se dice, con los amigos uno está en las buenas y en las malas, y así ha sido. Y bueno, nada, celebrando nosotros aquí ese anciano joven como es el Ateneo de Caracas que nos ha brindado y nos ha dado tantas oportunidades. Sinceramente, yo creo que es una especial oportunidad para decir un gracias gigantesco y enorme. Especialmente a Vilma, que yo siempre digo que es el alma del Ateneo de Caracas. Que en estos momentos que estamos viviendo, pues ella está allí con ese amor, porque eso no se puede llamar sino amor hacia lo que hace, amor
hacia la actividad del Ateneo y ahí estamos con ella, pues. Así que muchísimas gracias. Sí, bueno, tú has estado en las tres últimas sedes del Ateneo, en la Casa de la Plaza Morelos, en el edificio, sí, y en esta nueva sede has participado en cantidad de proyectos, además inauguraste la parte musical. Sí, sí, con Miguel Delgado Esteves y Carlito Jorge, ¿te acuerdas? Los viernes musicales. Los viernes musicales, he estado en lecturas dramatizadas, ¿te acuerdas? De José Ignacio Cabruja. Y bueno, no sé, es como que es imposible, al menos para mí, no tener como una referencia inmediata del Ateneo de Caracas. Y creo que es importante que los jóvenes lo sepan. Siempre que me hablan, bueno, vayan al Ateneo, siempre el Ateneo va a tener para mí, ay, como esa amistad, ese cariño, esa cosa que uno dice, bueno, yo aquí tengo la posibilidad de expresarme como artista y eso es importante para mí y lo agradezco enormemente. En el caso de Carlota Sosa, recuerdo, bueno, que como fue a 250 de la Cuba Libre, que era la primera vez que una obra se presentaba tal cual como que si fuera un bar y la gente entraba y participaba. Bueno, era un tipo de montaje diferente y Baño de Damas. Yo creo que ella estaba muy joven en ese entonces y bueno, pero lo recuerdo como un lanzamiento de ella en el plano natural, pero está calladita, no quiere hablar. En estos últimos tiempos, mientras pandemia, que has continuado el teatro, has seguido los últimos pasos del teatro en Venezuela. Vilma, Ajá. es Elba, lo que pasa es que tengo la cámara apagada. Por alguna razón tu comunicación sale bueno, yo la estoy escuchando, no sé usted, yo la estoy escuchando cortada. Muy cortada, yo no se entendió la pregunta que hiciste. Sí. Ok, déjame. Bueno, que le quería preguntar a Leonardo. Sí, es que la señal, hoy hubo un chaparrón aquí y la señal está muy... Quería preguntarte, Leonardo, si tú has continuado de cerca los pasos del teatro. No, los pasos del teatro, ahí nos quedamos. Puedes hacer la pregunta por el chat. Ajá. Hazla por el chat y Leonardo, ve las preguntas. Quienes tengan algunas preguntas para Leonardo y no quieran participar, pueden hacerlas por el chat. Nosotros la leemos y Leonardo... Carlota Sosa puso soy yo. Ok. Vamos a ver qué pregunta pone. Aquí en el chat tengo un numerito 2. Eso significará que tienes 2 preguntas, ¿no? Vamos a ver. ¿Has continuado de cerca los últimos pasos del teatro de Venezuela? Es la pregunta de Vilma Ramia. Ajá. Bueno, mira, te diría que sí y no, ¿verdad? ¿Por qué? No voy al teatro, tengo varios años largos que no voy al teatro
Voy en circunstancias sumamente especiales, pero no voy al teatro como yo iba cuando era crítico, ¿verdad? Para escribir, etcétera, ¿no? Las razones son muchas, ¿verdad? Algunas picantes, otras tienen que ver con el hecho de que llevo una vida de ermitaño, he estado escribiendo mucho, lo cual me hace ser en estos momentos una especie de autor inédito. Yo terminé hace 4 años la historia del teatro venezolano, 1964-1994, ¿verdad? Donde trabajo toda la colonia, todo el siglo XIX, en detalle todo el siglo XX. Mi editor lo tiene listo para publicar, pero no hay financiamiento que pueda hacerlo, de tal manera que es un libro que está ahí inédito, con mucho dolor para mí. También tengo un libro sobre teatro griego bastante completo, porque es mi cátedra en la universidad. Un libro que está también inédito porque no creo que en la Venezuela que estamos padeciendo le interese a la gente el teatro griego o a una editorial. Hace poco terminé un libro pequeño sobre Shakespeare, que también está inédito. Entonces me he concentrado en estar aquí en mi casa, en mi estudio, investigando y escribiendo, y he ido poco o casi nunca a ver el teatro, ¿no? Algunas razones privadas me las reservo por razones obvias de que son razones privadas, ¿verdad? Pero sí estoy al tanto de lo que está pasando, ¿no? Podría decir en términos generales que el teatro venezolano está viviendo una recesión que no merece. La falta de audacia, como hubo en los años 60, se perdió. Me consta que los profesionales del teatro están tratando de sobrevivir en las circunstancias en las que se está. Al Estado venezolano no le importa lo que está pasando en el teatro en ese sentido, ¿verdad? Y una prueba de ello es que tiene a la Compañía Nacional de Teatro arrinconada en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, cuando debería estar en el Teatro Nacional, donde nació y donde tuvo extraordinarias temporadas durante muchos años. He leído, de vez en cuando me mandan obras. En los primeros años de este siglo se editó bastante obras de teatro, y debo confesar que, salvo casos muy particulares, pues no he leído textos que me entusiasmen. Esto no es ningún pecado, esto no es ningún delito. Es decir, los movimientos teatrales y las historias teatrales de los países no siempre están en las cumbres. Hay momentos en los que se escriben grandes obras, hay momentos en los que no se escriben grandes obras. Cuando la gente habla del teatro inglés, inmediatamente piensa en Shakespeare, ¿no? Y no en los demás autores, incluso los que le fueron contemporáneos. De tal manera que si la dramaturgia venezolana en este momento está en una etapa de recesión, pues no es para estar culpando a nadie, ¿no? Pero en general lo que tengo que decir es eso, pues. Yo estoy llevando una vida de ermitaño, encerrado, escribiendo. La pandemia ha contribuido a eso, como me imagino le ha ocurrido a todos, porque si no, encuentro que tuviéramos, lo estaríamos haciendo en la sala del Ateneo de una manera muchísimo más activa y creativa, ¿no?
Y bueno, como les digo, tengo algunas razones personales que me las guardo. Si algún día me atrevo, las escribo. Bueno, esperaremos para saber de qué se trata. San Leonardo, siempre tan correcto. Bueno, amados, muchas gracias por esta invitación, por este encuentro. Fue una delicia escucharte. Nos llenaste el alma de recuerdos y referencias importantes, Leonardo, de lo que nosotros tenemos en nuestra historia del teatro venezolano a través de las historias del Ateneo de Caracas. Nos nombraste a tantos amigos, recibimos tantas imágenes personales e imágenes referenciales gracias a todo lo que nos mostraste de esta especie de recorrido por la historia del Ateneo de Caracas. Mil gracias, Leonardo, y gracias, comadrita, mi Vilma Ramia querida, por invitarme a estar con ustedes. Te dejo la batuta y espero el próximo encuentro. Gracias a todos los que asistieron. Pues gracias, Leonardo, de verdad, gracias. Este evento va a quedar grabado y se va a colgar en el canal de YouTube del Ateneo de Caracas, porque como muy bien lo dijiste, la gran parte de la historia del teatro del Ateneo es la historia del teatro en Venezuela. Y tú lo hiciste un recorrido muy valioso, muy valioso. A Elba, bueno, como siempre, solidaria, gracias. A Dalila Colombo, que nos acompañó por aquí también, a Valesca, a tantos amigos, Luis Parada. Bueno, los quiero invitar para el próximo martes 17 de agosto. El capítulo va a estar dedicado al Festival Internacional de Teatro de Caracas, una fiesta mundial donde estarán presentes Carmen Ramia, Héctor Manrique, Eva Ivangi y Claudia Urdaneta. Así que nos vemos sin falta el martes que viene, 17 de agosto a las 3 de la tarde por esta misma vía. Muchísimas gracias a todos. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. La pregunta es si estamos actualmente obras en el Ateneo. No, evidentemente no, porque, bueno, por la pandemia. Desde que entramos en pandemia, nuestras actividades las estamos haciendo vía Zoom hasta que la situación de salud sea más viable para poder encontrarnos en persona. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y bienvenidos.